Soy convencido de la reforma del Poder Judicial que trajo esta justicia más abierta, democrática y humanista. Después, mi pregunta va en este tercer elemento humanista, porque es importante conocer los perfiles que están pues ahora en esos cargos como personas juzgadoras. Hace menos de un mes, en la celebración del Día del Abogado, se dio una conferencia aquí en Guanajuato, capitán. Quisiera que de cara a los estudiantes les pudiera decir con un sueño de un estudiante proveniente de Nayarit, se cumplió no solamente por la reforma, sino su inquebrantable esfuerzo, su convicción, pero usted lo comentaba en la conferencia. ¿Cómo es posible seguir ese sueño y gracias a las oportunidades que usted dio, el conocimiento, pero desde que la universidad tenía esa ambición, pues el día de hoy se hace realidad? Gracias. Muchas gracias, profesor, por su pregunta. Y sí, miren, yo tengo una idea, un convencimiento de que era, como usted lo adelantó, no solamente necesaria, sino urgente una reforma integral al sistema de impartición de justicia. Y esto lo digo no solamente ahora como ministro de la Suprema Corte, sino que lo he venido sosteniendo a lo largo de muchísimos años de trayectoria profesional y académica. Y una de las cuestiones principales que motivaron esta reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación fue colocar en el centro a las personas. No ver cada asunto como un simple expediente, sino saber que al lado están seres humanos que sufren en su patrimonio, en su bienestar en general, en su vida incluso, en su libertad. Y que desafortunadamente, a lo largo de los años, el Poder Judicial, tanto local como federal, lo he dicho hasta la saciedad, se encerró en sus monólogos, se encerró en una burbuja, en una élite, que no volteaba a ver a los grupos, sobre todo, más vulnerables. Cualquier juez constitucional, desde un juez de primera instancia hasta un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto, debemos de emitir nuestras resoluciones basándonos en el ordenamiento jurídico interno, pero no solo, también basando nuestras decisiones en el corpus juris internacional en materia de derechos humanos, en la jurisprudencia, en los precedentes nacionales, también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también como derecho blando, tomar en consideración lo resuelto por otros tribunales y cortes supremas, tribunales constitucionales, y también en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, si el argumento nos sirve no para decidir, porque tenemos que resolver con base en lo que dice el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que nos obliga, que nos vincula. Pero esos argumentos que no son vinculantes, que no son obligatorios para los jueces mexicanos en general, nos pueden servir para fortalecer nuestras decisiones. Teniendo en cuenta esto, no está peleado con tomar en cuenta las consecuencias de nuestras decisiones y de diferente índole, políticas, económicas, sociales, culturales o incluso éticos y morales, colocando en el centro los principios del humanismo mexicano. Y mencionaba hace un momento, maestro, parte de mi libro, de manera implícita, me hizo recordar parte de la trayectoria y un sueño de estudiantes que inició hace un poco más de 28 años. Estaba yo con ustedes en el año 97, el segundo año de la licenciatura en Derecho. Dije, en la clase de Derecho Constitucional que ustedes tendrán, viendo cuál era el perfil de un juez constitucional, cuáles eran las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dije, algún día quiero ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de mi país. Pero si algún día llega esa oportunidad, como la que tengo ahora, no quiero llegar a improvisar. Quiero llegar altamente capacitado. Y a partir de ese momento, consciente o inconscientemente, empezó ese camino. Y los temas que más me interesaban, no solamente durante mis estudios de licenciatura, sino además elegí la maestría y el doctorado en Derecho Constitucional, con miras a llegar preparados en algún momento se daba esta oportunidad. Entonces, esto que les comparto en síntesis creo que es muestra de que ninguna meta es imposible de cumplir. Posiblemente nunca hubiera llegado, y también tengo que decirlo con toda transparencia, precisión y claridad.
nunca hubiera llegado a cumplir este sueño si no hubiera sido por la reforma del Poder Judicial. Y lo digo con contundencia, no por falta de conocimiento. Me atengo, puedo asegurarles que la preparación se puede constatar en las sesiones de la Corte y en los proyectos de sentencia que junto con mi equipo de trabajo presentamos ante mis pares en la Suprema. Ese no era el problema. El problema que yo veía para llegar a ser ministro de la Suprema Corte era con el anterior sistema del procedimiento para nombrarlos es que yo nunca he estado cercano a ningún partido político, ni al PRI en su momento, ni al PAN, ni ahora a Morena. Pero además, ni yo, ni mi familia pertenecemos a una familia económica o políticamente cercana al titular del Poder Ejecutivo Federal. Y el procedimiento que teníamos antes de la reforma bastaba esa cercanía para que el presidente en turno te enviara en la terna. Y si además tenía la mayoría en el Senado de la República, los otros dos que componían la terna, pues iban de relleno, porque ya se sabía quién iba a convertirse en ministro o ministro de la Suprema Corte. Y con el anterior procedimiento me lo han dicho, tal vez debe llegar. Tal vez lo dudo. Pero con este procedimiento tuve la oportunidad, primero la valentía de inscribirme. Quiero compartirles algo, me inscribí faltando 20 minutos para que cerrara la plataforma del Poder Ejecutivo Federal. Aquí aplica lo siguiente, cuando te toque, aunque te quites. Muchísimas gracias.